Doctor, buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a exponer es fiebre de origen desconocido. Siguiente. Bueno, como se sabe, la fiebre va a ser una manifestación clínica muy frecuente, ¿no? Esto especialmente en la edad pediátrica. Se dice que más o menos un tercio de todas las consultas, específicamente en niños, va a ser a causa de la fiebre, ¿no? Además que va a ser una manifestación muy importante y también principal de numerosas entidades nosológicas, entre las cuales pueden estar, por ejemplo, el área involucradas en el área de infectología, enfermedades reumatológicas e incluso casos oncológicos, ¿no? En este caso, la fiebre de origen desconocido, para llegar a su diagnóstico correcto, se tiene que seguir una metodología y un protocolo correcto, ¿no? Y además tenemos que recordar que la fiebre de origen desconocido es porque no tiene una etiología determinada. Siguiente. Entonces, como vemos, por ejemplo, el niño va a tener fiebre, ¿no? Entonces, esto va a ser una causa importante de preocupación en los padres. Y a la vez esta responsabilidad va a recaer lo que es en el personal sanitario, que en este caso serían los médicos. Entonces es por eso muy importante que se debe reconocer la causa de la fiebre y también cómo saber manejarla, ¿no? Y tener una definición clara, en este caso, de la fiebre de origen desconocido. Siguiente. Y más o menos para recordar cómo va la temperatura corporal normal, vemos que va de 36 a 37,5 grados centígrados, ¿no? Eso también puede variar de acuerdo al lugar donde se tome. Por ejemplo, una temperatura bucal, axilar, ótica o incluso la temperatura rectal. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, 37,3 a 38, febrícula. Más de 38 y menos de 39, fiebre. Y ya cuando pasaron los 40, hipertermia, ¿no? Que no había control del centro termorregulador del hipotálamo. Y aquí, ¿no? Los valores de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en la zona axilar, de 34,7 a 37,2, una temperatura oral que va de 35,5 a 37,5, a una temperatura rectal de 36,6 a 38 y la timpánica de 35,8 a 38. Siguiente. Y bueno, y para definir la fiebre de origen desconocido, tenemos que tener estos 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, está involucrado lo que es en la definición, tanto la temperatura, la duración y los estudios que se le van a realizar. Siguiente. Y en este cuadro, ¿no? Tenemos las definiciones clásicas y los 4 subtipos que se conocen. Y como una definición general, se conoce que la fiebre de origen desconocido se va a reservarse a los niños que van a presentar una temperatura, se dice, mayor de 38 grados, que va a estar documentada por un profesional sanitario, en este caso el médico, y cuya causa no se ha podido identificar después de al menos 8 días de evaluación. Eso puede variar, ¿no? En otras guías, por ejemplo, una guía de la salud decía que era mayor de 2 semanas de evaluación, pero en el libro de Nelson decía 8 días. Y bueno, y también tenemos, ¿no? Lo que son las 4 subclasificaciones, que es la fiebre de origen desconocido clásica, la asociada a la asistencia sanitaria, asociada a inmunodeficiencias y la relacionada con el VIH. Por ejemplo, en la clásica vemos, ¿no? Que es mayor a 38, con una duración mayor a 3 semanas y que esté involucrado en 2 visitas o que el niño ha estado una semana en el hospital. Por ejemplo, algunas causas frecuentes o etiología frecuente de la fiebre de origen desconocida tipo clásica, por ejemplo, cáncer, infecciones, y eso lo van a explicar más adelante. Y ahora, por ejemplo, en la asociada a la asistencia sanitaria, la definición cambia, ¿no? Mayor o igual a 38, mayor a una semana, y que el niño no haya estado presente o no haya sido ingresado en incubación o en el ingreso al hospital, ¿no? La fiebre de origen desconocida asociada a inmunodeficiencias, que sea mayor o igual a 38 o mayor a una semana, con cultivos negativos después de 48 horas. Y la relacionada con el VIH, por ejemplo, siempre el punto de corte va a ser mayor a 38 grados, ¿no? Pero en este caso va a ser con una duración de más de 3 semanas, en un paciente ambulatorio,
o una duración mayor a una semana en pacientes ingresados o que tengan una prueba confirmatoria de VIH, ¿no? Y mis compañeros ya lo van a explicar de forma más precisa más adelante. Siguiente. Voy a continuar con la fiebre de origen desconocido neutropénica, que se va a diagnosticar con los criterios de la temperatura mayor a 38.3 grados centígrados. Obviamente tiene que existir la neutropenia, recordando que una neutropenia leve es de 1000 a 1500 células por metro cúbico, la moderada de 500 a 1000 y la severa menos de 500, ¿no? Esa tiene que tener una duración mínima de más de 3 días. Y el diagnóstico puede estar después de 3 días de estudio con cultivos negativos y también después de 2 días de incubación. Siguiente, por favor. Otra mencionada también por mi compañero fue el FOT asociado a VIH, que tiene que estar infectado por VIH y la fiebre va a ser igual, mayor a 38.3 grados centígrados. Esto se puede diagnosticar en pacientes ambulatorios que tienen más de 4 semanas y en pacientes que han sido hospitalizados solo tiene que ser más de 3 días, ¿no? El diagnóstico se hace después de 3 días de estudios negativos y después de 2 días de incubación. Siguiente, por favor. Y la última es la FOD nosocomial, igual con mayor de 38.3 grados centígrados, que no va a presentarse al momento de ingreso y va a tener una duración de más de 3 días. Y los diagnósticos se hacen después de 3 días de estudio hospitalario. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de todo esto, vamos a entrar a la epidemiología, que de todos los niños que llegan con fiebre, del 0,5 al 3%, van a ser de hospitalizaciones pediátricas, van a sufrir la fiebre de origen desconocido, y la incidencia mayor llega a ser en pacientes masculinos, ¿no? La relación es de 1.2 a 1.8 y en las mujeres es de 0.72. La duración lo vamos a dividir en infeccioso y no infeccioso. Generalmente el infeccioso va de 15 a 30 días y el no infeccioso sobre los 44 días. Y la edad media es igual, se divide en infeccioso y no infeccioso. El infeccioso llega a ser en la edad de 6 a 5 años y el no infeccioso de los 9 años. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que el grado de fiebre no está relacionado con el diagnóstico ni tampoco con el pronóstico. Y la etiología se va a dividir en 4 grandes causas: el infeccioso, reumatológico y enfermedades autoinmunes, las neoplásicas y las misceláneas. Como principal vamos a tener el infeccioso, que va a ser la primera causa con un 50%, y esos van a ser mucho más frecuentes a menor edad. Y como ya lo sabemos, las infecciosas se van a basar en viral, bacteriana, fúngica y parasitaria. La segunda causa llegan a ser las reumatológicas y enfermedades autoinmunes, que llegan a abarcar el 20% aproximadamente. Las neoplásicas, la tercera causa con un 18%. Y las misceláneas son otras posibles causas, entre estas son por medicamentos y algunas inmunodeficiencias. Siguiente, por favor. Del 9 a 25% de la fiebre de origen desconocido realmente no van a tener una causa aparente. Siguiente. Entonces, respecto a la etiología infecciosa, estos son todos los agentes que van a poder causar. En las bacterianas es muy importante mencionar los abscesos y la tuberculosis, que es algo muy común en nuestro medio. Y luego ya vamos viendo de menor medida como son las micobacterias atípicas, infecciones del tracto urinario, endocarditis y artritis. Las últimas 3 son también un poco raras, como la osteomielitis, la mononucleosis y la brucelosis. Las víricas tenemos que tenemos que darle importancia a lo que es el herpes virus, junto con el VIH y en menor medida el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Las fúngicas no llegan a ser muy comunes, pero siempre hay que tenerlas en cuenta, sobre todo Cándida y Malassezia. Y las parasitarias, lo que puede ser, dependiendo de la zona donde vivimos, la leishmaniasis y en menor medida la del Toxoplasma gondii y el Trypanosoma brucei y el Trypanosoma brucei. Siguiente, por favor. Para tener en consideración la etiología infecciosa, vamos a tener en cuenta principalmente la zona geográfica donde se encuentra.
antecedentes epidemiológicos que pueda presentar y podemos tener, ¿no?, como incidencia en un 21% de esta cantidad de enfermedades infecciosas, la leishmaniasis visceral y en el 13% de quiste hidratídico. También hay que tener en cuenta que hay algunas causas de fiebre de origen desconocido localizadas y sistémicas de etiología infecciosa. Entre ellas, como ya lo mencionó mi compañero, vamos a tener principalmente infecciones de tracto urinario, endocarditis bacteriana, algunas neumonías, de infecciones de tracto urinario, tracto respiratorio y también infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a las sistémicas, principalmente vamos a tener la tuberculosis, toxoplasma, también podemos tener la leishmaniasis visceral, como ya lo vimos, y enfermedad de Lyme, o en algunas zonas geográficas podemos tener fiebre tifoidea, brucelosis, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver la leishmania visceral y la enfermedad de Calazar. Como principal vector vamos a tener a la leucemia y como agente causal vamos a tener a la leishmania Donovan. Sí, doctor. Esa parte pásalo. Nosotros no vemos leishmania visceral, ¿ya? Eso es del... Ya. Siguiente, entonces. Europa. Ya, en cuanto a la etiología reumatológica, que es la segunda causa de FOD, vamos a tener, ¿no? En cuanto a las más frecuentes, vamos a tener a la artritis idiopática juvenil, también a la artritis idiopática juvenil crónica o a la artritis juvenil crónica también llamada, ¿no? Como principal característica vamos a tener una fiebre persistente mayor a 38 grados, podemos tener ganglios linfáticos del cuello inflamados o de otras partes del cuerpo también. Vamos a tener, obviamente, artritis, dificultad con el movimiento de las articulaciones de la mano, de los pies, ¿no? Algunos movimientos finos que se puedan realizar, dolor o rigidez en la rodilla y un nivel reducido de actividad. En cuanto a la otra etiología más frecuente, de acuerdo a enfermedades reumatológicas, vamos a tener el lupus eritematoso sistémico, ¿no? También causa una síntoma principal es la fiebre prolongada, dificultad para respirar, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, nefritis, inflamación de articulaciones, artritis en manos, muñecas, codos, rodillas y pies. Y en cuanto a las menos frecuentes, vamos a tener a la dermatomiositis juvenil como principal característico signo pactognomónico. Vamos a tener a las pápulas de Gottrom. En cuanto al lupus, bueno, no, este está mal. Acá es una enfermedad de tejido conectivo mixta. Vamos a tener, ¿no?, generalmente una asociación de enfermedades, ¿no?, como el lupus, la esclerodermia o la dermatomiositis. Acá podemos ver, ¿no?, las características que puede presentar, ¿no?, de esta patología. Principalmente la sinovitis, la miositis, el síndrome de Raynaud o la esclerolactilia. Siguiente, por favor. Entumecimiento de manos también, ¿no? Y también ahí vamos a tener en cuenta las vasculitis. En cuanto a los niños, la principal que hay que tener en cuenta va a ser la enfermedad de Kawasaki, que va a ser más frecuente en la infancia. Va a ser un 6.4% de los casos. El principal síntoma que va a tener es la fiebre, ¿no? Puede tener aneurismas aórticos, eritema en las mejillas, nariz, también puede tener conjuntivitis, ¿no? También podemos tener a la panarteritis nodosa. Su principal característica va a ser el artritis, dolor muscular, dolor abdominal, algunas manifestaciones cutáneas y también puede tener un tipo de fiebre remitente. Y la púrpura de Henoch-Schönlein puede tener una fiebre de bajo grado, pero en esta patología la principal característica no va a ser el exantema purpúrico, ¿no? También puede tener artritis, alteraciones nefrológicas y dolor abdominal. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando, otras vasculitis, pero menos frecuentes que también pueden ocasionar, por ejemplo, está, ¿no?, la enfermedad de Takayasu, que es la arteritis de grandes vasos, ¿no? También la poliangiitis microscópica y la enfermedad de Behçet, que se va a caracterizar por esta tríada que vemos, ¿no?, de uveitis, estomatitis aftosa dolorosas y úlceras genitales. Ahora, en cuanto a la etiología neoplásica, esta va a ocupar, ¿no?, el tercer lugar y vamos
vamos a tener en cuenta que sobre todo nos van a hablar de patologías hematológicas, ¿no? En gran porcentaje. Vamos a tener que principalmente, ¿no? Como vemos acá, van a estar las leucemias agudas. Principalmente en este grupo, las leucemias linfoblásticas agudas, también como vemos los linfomas, ¿no? Estas sean Hodgkin, no Hodgkin, también los síndromes mielodisplásicos también. Y bueno, en estas vamos a tener, ¿no? Lesiones o signos que nos van a indicar, por ejemplo, cuando sospechemos de una neoplasia hematológica, vamos a tener estos síntomas que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener diaforesis nocturna, el dolor articular, fiebre y la pérdida de peso en el paciente. Siguiente. Esto para recalcar nada más, ¿no? Que las leucemias y los linfomas van a ser las neoplasias malignas más comunes que van a causar fiebre de origen desconocido en los niños, y otros tumores menos frecuentes o menos comunes. Esto hablando de las patologías neoplásicas, van a incluir los neuroblastomas, hepatomas, sarcomas o los mixomas auriculares. En cuanto, bueno, ampliando un poco, ¿no? En cuanto a las leucemias también, estos vienen a ser algunos hallazgos clínicos que vamos a encontrar, por ejemplo, dolor en las extremidades o en los huesos. También al examen, ¿no? Vamos a encontrar hipertrofia gingival, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía. Igual en el linfoma vamos a tener ya también un patrón de fiebre intermitente, remitente o recurrente. También vamos a encontrar fatiga, sudores nocturnos, y al examen también, ¿no? El paciente va a tender a perder el peso, va a tener linfadenopatías, hepatoesplenomegalia. Siguiente. Bueno, en cuanto a los tumores sólidos, ¿no? Que veíamos, pero estos van a ser en menor frecuencia, están el nefroblastoma o tumor de Wilms. Y bueno, en general estos tumores que vamos a ver se pueden encontrar en cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Y hablando de este tumor de Wilms, en la imagen no vamos a ver, por ejemplo, un niño que más o menos tiene una masa abdominal bastante grande, ¿no? A expensas de justamente este nefroblastoma. También en cuanto a la histiocytosis maligna, se va a caracterizar sobre todo por la fiebre elevada, la pérdida de peso, la hepatoesplenomegalia y también linfadenopatías. Siguiente. En cuanto a la etiología miscelánea, se podría decir, vamos a encontrar estos grupos, ¿no? Primero, en cuanto a las inmunodeficiencias primarias, aquí vamos a sospechar, ¿no? Cuando hay un retraso, por ejemplo, en la caída del cordón umbilical, y vamos a tener, ¿no? Estos cuadros infecciosos o cuadros, por ejemplo, de síndrome de Dior, síndrome de inmovilidad ciliar, déficit de inmunoglobulina A, o también la hipogamaglobulinemia de la infancia. En cuanto a las enfermedades granulomatosas, vamos a encontrar la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, la enteritis regional. En cuanto a la fiebre medicamentosa, esta va a ser generalmente causada por, como su nombre lo indica, ¿no? Por en este caso, la toma de los medicamentos, y se dice que principalmente los medicamentos que la van a producir van a ser las sulfanidas, ¿no? Y acá el tratamiento va a ser suspender el medicamento, y se describe que al cabo de 48 horas debe haber un descenso en lo que viene a ser la temperatura. Siguiente. Bueno, acá vemos otras causas, ¿no? de fiebre de origen desconocido, y acá vemos por medicamentos, aparte de las sulfanidas, también podemos encontrar los laxantes, antibióticos también, sedantes, hidralazina, procainamida, isoniazida. También otra de las causas que se describe son las endocrinopatías, ¿no? Como por ejemplo el hipertiroidismo, la diabetes mellitus, insuficiencia córtico suprarenal, también cuadros de deshidratación pueden estar también
pueden llevar también unos cuadros de fiebre, ¿no? También la fiebre ficticia, que la van a hablar más adelante. Y bueno, en cuanto a las fiebres recurrentes también podemos ver, ¿no? Las adenopatías cervicales, fiebre mediterránea, familiar y otros síndromes que vemos acá. Siguiente. Continuando con la exposición, en cuanto a la fiebre ficticia, va a ser el 10% de fiebre de origen desconocido. Bueno, puede tener antecedentes psiquiátricos. Y bueno, se llama ficticia porque el paciente miente sobre su sintomatología y bueno, se asocia a maltrato infantil o violencia familiar y el paciente miente para ser internado en un hospital. Y bueno, también hablamos del síndrome de Munchausen por poder, el cual va a ser uno de los padres responsable de la inducción de la sintomatología, ¿no? En cuanto a la fiebre periódica, vamos a ver que va a tener 3 o más episodios de fiebre durante un periodo de 6 meses y, bueno, intervalos de 7 días entre cada periodo, ¿no? Aquí vamos a diferenciar fiebres de intervalo regular, en el que tenemos, ¿no?, la fiebre mediterránea familiar, entre otros, y la de intervalo irregular, en el cual tenemos las de etiología vírica, las que vemos ahí, ¿no? Enterovirus, parvovirus, adenovirus, y infecciones bacterianas, ya sean infecciones del tracto urinario, abscesos, entre otros, infecciones parasitarias, enfermedades inflamatorias y fiebres periódicas hereditarias. Siguiente, por favor. En cuanto a la visión general de la evaluación, vamos a ver que tenemos que ver el entorno. La evaluación de la fiebre de origen desconocido generalmente comienza en el entorno ovulatorio, ¿no? Y bueno, las indicaciones potenciales que van a requerir hospitalización en los niños, que generalmente van a tener un examen físico normal o hallazgos laboratorios iniciales que van a incluir malapalencia, síntomas progresivos o de deterioro clínico, preocupación por el abuso infantil médico, es decir, el síndrome de Munchausen por poder, necesidad de observación del niño en un entorno controlado, necesidad de realizar estudios o procedimientos mejor controlados en el ámbito hospitalario. En cuanto al ritmo, la evaluación debe proceder rápidamente si el niño ya tiene una apariencia enferma y se está deteriorando clínicamente, ¿no? O tiene una afección médica crónica que aumenta la susceptibilidad a la infección, ya sea VIH, enfermedades de células falciformes o alguna otra inmunodeficiencia, ya sea fibrosis quística o alguna interrupción como un tubo de traqueostomía o un implante coclear, entre otros, ¿no? Y bueno, el enfoque de la fiebre de origen desconocida, el primer paso es la evaluación, la verificación de la altura, la duración de la fiebre, y la evaluación inicial va a incluir lo que es una historia clínica detallada, lo que es lo más importante, ¿no? Luego, un examen físico y pruebas diagnósticas básicas para todos los pacientes y pruebas adicionales dirigidas a los hallazgos clínicos en pacientes individuales. Siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico se debe abordar primero las etiologías más frecuentes. En segundo lugar, bueno, las patologías infrecuentes. Y bueno, también se pueden presentar de forma inusual en una entidad habitual, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el 20% de las fiebres de origen desconocido no hay una correcta medición de la temperatura y en realidad no hay fiebre, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para abordar a un paciente con fiebre de origen desconocido se requieren de estos pasos, ¿no? Pero principalmente se debe hacer una historia clínica detallada, una buena anamnesis, también un examen físico completo por aparatos y sistema, y se debe complementar con otros exámenes auxiliares, ¿no? Como el hemograma, bioquímica sérica, el urocultivo, radiografía de tórax, entre otros. En cuanto a realizar una historia clínica detallada, en lo que es la fiebre tenemos que estudiar bien, ¿no? Cómo es esta, por ejemplo, la duración, la intensidad de esta. En el caso de que haya picos febriles agudos, se podría estar pensando en infecciones piógenas o en artritis reumatoide juvenil, por ejemplo.
también revisar el patrón de la fiebre. Por ejemplo, en los patrones que es, bueno, en la fiebre de origen desconocido de patrón recurrente se puede presentar en lo que es el paludismo o en la Borrelia burgdorferi. Esta va a ser, o también conocida como la enfermedad de Lyme, ¿no? Que es una rickettsiosis transmitida por lo que son las garrapatas, o en algunas neoplasias hematológicas como son los linfomas. Y los síntomas que estén asociadas a esta fiebre, si tiene síntomas musculoesqueléticos, mucocutáneos, oculares o gastrointestinales, entonces todos estos nos van a orientar a una posible causa. También es necesario indagar en lo que son antecedentes de viajes recientes, sobre todo a zonas endémicas. También si es que el niño está expuesto o no a animales, la historia familiar o el uso de fármacos como antibióticos o como la sulfonamida, que como le dijo ya mi compañera, que en este caso lo indicado sería suspender el medicamento y ver si el niño tiene una convivencia social fuera de la familia, ¿no? Como por ejemplo si asiste o no a guarderías. También es necesario evaluar lo que es la pérdida de peso o el deterioro del crecimiento. Si es que hubiera esta, generalmente podríamos asociarlo a la fiebre que esté ocasionado, ¿no? Por enfermedades crónicas de larga evolución, pérdida de caso en el caso de que hubiera, por ejemplo, neoplasias o enfermedad inflamatoria intestinal, y dentro de las neoplasias principalmente los que serían las hematológicas. Si el paciente no tiene algún defecto inmunológico, que por ejemplo presenten infecciones recurrentes asociadas a su fiebre, o como ya lo mencionaron, lo que es la fiebre neutropénica, que se va a caracterizar sobre todo si la fiebre es mayor a 38,3 grados centígrados o si hay déficit de inmunoglobulinas. Si es que está asociado no a un dolor osteoarticular o exantemas, como podría darse en el caso de infecciones por el virus de la hepatitis B o en enfermedad de Lyme o en algunas colagenopatías. Bueno, en cuanto a lo que son las enfermedades transmisibles, estas generalmente van a ser por causa infecciosa, como la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus o el virus de la hepatitis A o la salmonelosis. Indagar si es que el niño tiene contacto con animales, como por ejemplo si estaría en contacto con perros y gatos, se podría dar una leptospirosis o la toxoplasmosis, ¿no? Por los gatos, más que todo por lo que es el arañazo del gato, o lo que es la salmonella psicotaxis, que va a ser transmitida por aves, o la salmonelosis por tortugas, o como dijimos, la rickettsiosis por garrapatas, ¿no? Que aparte de presentar las fiebres superiores a 38 grados centígrados, también se puede acompañar con otros síntomas como la cefalea, el malestar generalizado, puede haber dolores musculares y también la lesión característica en la piel, ¿no? Y bueno, y otras arbovirosis que van a ser transmitidas por mosquitos, en especial por lo que es Aedes aegypti. Después de realizar una anamnesis adecuada, también se debe realizar lo que es el examen físico por aparatos y sistemas. Debe ser un examen minucioso, tomar lo que es los signos vitales, ¿no? Y en cuanto a la temperatura, esta se debe cuantificar que hay la fiebre al menos 2 veces por día, tomar la temperatura 2 veces por día. Realizar el IPA de cada aparato sistema y bueno, si es que la disminución de peso es necesario ver, ¿no? Estudiar si es que esta disminución de peso se está presentando de manera repentina, si es que es aguda o crónica. En el caso de que sea aguda, se podría estar, por ejemplo, frente a alguna patología infecciosa, o en el caso de que esta sea crónica, progresiva, se podría sospechar en neoplasias o en causas hematológicas. Si es que no hubiera una disminución de peso asociada a esta fiebre de origen desconocido, pues se podría estar descartando alguna causa neoplásica. También se debe realizar lo que es la exploración oftalmológica. Por ejemplo, en niños con enfermedad de Kawasaki va a ser muy característico, ¿no? Que casi todos estos presenten lo que es la conjuntivitis en un 80-90% de los casos. También la exploración oftalmológica con lo que es lámpara de hendidura se va a observar en el caso de uveitis, algunas conectivopatías o enfermedad de Crohn. Se van a dar en estos 2 casos, ¿no? Puede darse lo que es la uveitis asociada a lo que es la fiebre también. O en un examen de fondo de ojo, por ejemplo, en el edema papilar, que se va a presentar en un tumor cerebral o en un hematoma subdural o una meningoencefalitis, o las manchas de Roth, que es característico de las endocarditis infecciosas, o los granulomas retinianos, que podrían ocasionarse por tuberculosis o sarcoidosis.
En la evaluación de fiebre de origen desconocido, otros signos que podemos ver es en la evaluación a nivel bucal, podemos ver erupciones a nivel peribucal que nos indicarían un síndrome de Kawasaki, que puede estar en erupción pineal, una erupción seborreica, en histocitiosis. En la exploración de la cavidad oral podemos ver el síndrome de PFAPA, en el cual se ve lo que viene a ser adenopatía cervical, faringitis, estomatitis aptosa y fiebre periódica. Las lesiones eritomatosas plurivocales también pueden dar lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Behçet. Si encontramos adenopatía y esplenomegalia, nos puede indicar infecciones virales, enfermedades vasculares o VIH. En el caso de la exploración de piel y aparato locomotor, tenemos que buscar lesiones elementales de piel, petequias, púrpura, edema y exantema, palpación ósea, fuerza muscular y si hay dolor. En el caso de adenopatías regionales, puede ser por una infección bacteriana localizada, por enfermedad por arañazo de gato o una neoplasia. Generalmente esta adenopatía en neoplasias va a ser una adenopatía roja, dolorosa e inmóvil. En caso que el niño presente dolor articular, debemos pensar en conectivopatías, artritis reactiva, la cual puede ser por Brucela, Shigella o Yersinia. Se puede también indicar hacer un tacto rectal para ver si hay hiperestesia, absceso, tumor abdominopélvico. Y en caso que sea una niña que sea sexualmente activa, se podría hacer un estudio para evaluar si tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. En la evaluación de fiebre de origen desconocido en niños, tenemos que pedir unas pruebas complementarias, la cual es en la fase 1, es ambulatorio, en el cual se pide hemograma, velocidad de sedimentación globular, urocultivo, análisis sistemático y sedimento de orina, coprocultivo para ver virus, bacterias, huevos, quistes y parásitos, serología de virus, incluido el virus de Epstein-Barr, radiografía de tórax, revisar si ya se realizó para hacer una comparación, hemocultivo, antistreptolicina O, serología para el virus de la inmunodeficiencia humana, si hay factores de riesgo, electroforesis de proteínas séricas, registro 2 veces al día de la temperatura por parte de los padres en el domicilio. Lo que podemos encontrar anemia, podemos encontrar trombocitopenia. En caso de encontrar trombocitopenia, nosotros podemos pensar en virus de Epstein-Barr, toxoplasmosis, TBC o una enfermedad por espiroquetas. Si encontramos trombocitosis, podemos pensar en una enfermedad de Kawasaki. Cultivo y hemocultivo para ver el agente etiológico, determinación de anticuerpos monoclonales. Si encontramos leucocitos con desviación izquierda, pensamos en una infección bacteriana. Pero si encontramos linfocitosis, pensamos en una infección viral. También se puede pedir BCG y proteína C reactiva para ver si hay un estado inflamatorio base. Siguiente. Generalmente al niño se le hace una observación y la fiebre generalmente suele remitir en 6 semanas. Y nosotros vamos a hacer un estudio más exhaustivo en caso de que sea más complicado o se tenga un diagnóstico etiológico sospechoso, en la cual vamos a basarnos en la fase 2 o fase 3, que es a nivel hospitalario. En la fase 2 vamos a hospitalizar al niño para observación, se hace una punción lumbar, repetir hemocultivo, radiografía de seno si es mujer, examen ocular en busca de iridociclitis, enzimas hepáticas. A nivel serológico pedimos para diagnóstico de citomegalovirus, toxoplasmosis, hepatitis A, B y C, tularemia en regiones endémicas, brucelosis, leptospirosis, salmonellosis y Bartonella henselae. También se puede pedir un electrocardiograma, ecocardiograma, análisis inmunológico celular y humoral para ver linfocitos T y B, inmunoglobulina, subclases de inmunoglobulina G y complemento sérico y ver si hay factor reumatoide positivo. En la fase 3 podemos pedir una ecografía abdominal, un escáner abdominal de tomografía computerizada, un escáner con galio, indio, o FDG de 2-fluoro-2-deoxi de glucosa, una resonancia magnética medular, una punción de médula ósea si hay anormalidad en el hemograma, un escáner óseo con tecnesio si se sospecha osteomelitis, una radiografía con tránsito del tracto gastrointestinal superior en niños mayores con síntomas abdominales. Siguiente. En el tratamiento de niño con fiebre de origen desconocido, vamos a dar un tratamiento sintomático en el cual se le da acetaminofén
en una dosis antipirética de 15 miligramos por kilogramo dosis. Y generalmente la presentación viene de 100 miligramos por 1 mililitro, 160 miligramos por 6 mililitros. Y el tratamiento etiológico va a ser de acuerdo al diagnóstico adecuado. Hay que tener en cuenta que al principio no se le debe dar al niño antibióticos, ya que este puede ocultar lo que viene a ser el diagnóstico para el fiebre de origen desconocido. Y nosotros vamos a dar un tratamiento antibiótico empírico en caso que el niño esté en un estado muy grave en el que sí sea necesario dar el tratamiento para evitar que entre sepsis. O también podemos usar, si tenemos una sospecha alta de un diagnóstico, podemos nosotros iniciar el tratamiento específico etiológico. Un ejemplo sería si tenemos una alta sospecha de una conectivopatía, podemos estar iniciando el tratamiento con corticoides. El siguiente. Eso sería todo. Muy bien, chicos. A ver, un resumen. Esto ha ido cambiando, ¿no? El concepto de fiebre de origen desconocido ha ido cambiando en el tiempo. Ahora se acepta más cuántos días como límite, digamos, para hablar de fiebre de origen desconocido. A ver, Aldair creo que es el primero que ha hablado. Doctor, en las últimas guías que revisé y en esa que mencioné que era del Hospital del Niño de San Borja, decía como mínimo 8 días. Eso. Entonces, ahora es difícil pues que un papá se quede en casa con un niño con fiebre 2, 3 semanas, ¿no? La mayoría ya van a haber sido alguna vez evaluados, probablemente ya le han solicitado exámenes. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, hablábamos de fiebre de origen desconocido cuando la fiebre por lo menos había permanecido 2 semanas. Y antes incluso eran 3 semanas y eso, como les digo, ha ido cambiando ese concepto. ¿Ya? Eso por un lado. Lo otro que ustedes tienen que tener muy claro es que la principal causa de fiebre de origen desconocido en niños siguen siendo infecciosas, ¿no? Y más en nuestros países. Si hacemos comparación con países desarrollados, pues probablemente haya menor proporción, ¿no? Pero igual sigue siendo la primera causa, las causas infecciosas. ¿Ok? Y cuando comenzamos a hacer exámenes auxiliares, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo así en forma escalonada. Entonces, a una fiebre, no, el primer examen que le voy a pedir no es una resonancia, una tomografía, ¿no? Entonces van a ir avanzando, vamos a ir avanzando desde los exámenes más sencillos, básicos, que están más accesibles a cualquier lugar, a cada vez exámenes más sofisticados. Si es que con los primeros, pues no hemos logrado determinar cuál es la causa de la fiebre. ¿Ok? Entonces, en pediatría son esos 3 grandes grupos, ¿no? Infecciosas, reumatológicas y oncológicas, las causas. Y de ellas, de hecho, más frecuente van a ser las infecciosas, aunque también hay diferencias con las edades, ¿no? A menor edad hay más chance de que sean infecciosas, ¿no? Y de esas infecciosas hay más chance de que sean de origen viral. Entonces, fíjense, va cambiando de acuerdo al lugar donde estamos, de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, tenemos niños de diferentes edades y eso va cambiando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para el grupo número 6? ¿Me escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Ok. Muy bien, bueno, no hay preguntas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hablen de fiebre de origen desconocido, ¿no? Ahora, muchas veces pasa que
mientras estamos haciendo exámenes auxiliares y hacemos una y otra cosa para determinar la causa, de pronto desaparece la fiebre, paciente luce muy bien, se van el resto de síntomas que podrían estar haber estado asociados a la fiebre y nos quedamos sin diagnóstico, pero felizmente con un paciente en buenas condiciones. Entonces, eso también puede pasar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos al grupo número 5. El grupo 5 va a hablar sobre sepsis y shock séptico. Ya, doctor. Se logra visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Adelante. Ya. Bien. Entonces, continuando con los seminarios, ahora puntualizaremos en el tema de sepsis y shock séptico, ¿no? Pediátrico. Comenzaremos con algunas definiciones. Comenzando con que la sepsis se va a definir como un síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas que generan una respuesta inmune inadecuada, desencadenadas por una infección que acaba provocando alteraciones en la microcirculación y disfunción en órganos diana, donde la responsable de la mayoría de los efectos que desencadenan el fallo multiorgánico es la respuesta inmune inadecuada, más que el mismo patógeno en sí. Antes tenemos que tener en cuenta de que en 2005 se definió la sepsis como la presencia de una infección sospechada o demostrada más 2 o más de los siguientes criterios CIRS, ya sea la presencia de temperatura central mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. 2, a la presencia de taquicardia para la edad o bradicardia en menores de 1 año en ausencia de una causa justificada. 3, a la taquipnia para la edad o necesidad de ventilación mecánica por un proceso pulmonar agudo. Y 4, a la leucocitosis o leucopenia para la edad, siendo los neutrófilos mayor al 10%, neutrófilos inmaduros, debiendo ser uno de los criterios a cumplir sí o sí la alteración de la temperatura o el recuento leucocitario, ¿no? Asimismo, se definía la sepsis severa como la presencia de criterios para sepsis más disfunción de un órgano, y al shock séptico como la presencia de una sepsis severa más disfunción cardiovascular. Sin embargo, fue desde el consenso del 2016 donde se aconsejó definir a la sepsis como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, recomendando valorar la disfunción orgánica mediante scores, donde uno de los más utilizados es el score SOFA, el cual, recordemos, evalúa 6 órganos o sistemas, ¿no? El respiratorio, hematológico, hepático, cardiovascular, neurológico y renal. Asimismo, en ese consenso, se definió el shock séptico como la presencia de sepsis con disfunción cardiovascular que persiste a pesar de la administración de fluidos mayor a 40 mililitros por kilo, fluidos isotónicos dentro de 1 hora, el cual a su vez va a presentar 2 tipos, siendo como primero el refractario a fluidos, que ocurre cuando el shock persiste a pesar de la administración de fluidos mayor a 60 miligramos por kilogramo en la primera hora, y como segundo al resistente a catecolaminas, cuando el shock va a persistir a pesar de tratamiento, ya sea con dopamina o con catecolaminas de acción directa, ¿no? Tales como la adrenalina o noradrenalina. Bien, dentro de la epidemiología se indica de que a nivel mundial la sepsis es una de las principales causas en muerte en los niños, con una cifra de alrededor de 7.5 millones de muertes anualmente. A su vez, la OMS reportó que dentro de las causas más frecuentes de mortalidad de niños se encuentran la neumonía, diarrea, malaria y sarampión. Y también se menciona que se realizó un estudio transversal prospectivo
hecho en 128 sitios en 26 países, donde básicamente estando América del Sur y Asia nos indica que el 15 al 16% de los pacientes tratados en 10 UCIP con mortalidad tuvieron mortalidades del 40% siendo en Asia y el 11% siendo en América del Sur, ¿no? A su vez también se nos indica de que la incidencia de sepsis grave pediátrica fue en aumento desde 1990 y que actualmente se reporta un 4.4%. Y dentro de los factores de riesgo, es decir, los cuales están asociados a un mayor riesgo de shock, tenemos a la edad menor de un mes, a la presencia de lesiones graves, ya sea traumatismos, quemaduras, heridas penetrantes, a la presencia de una condición médica debilitante crónica, a la inmunosupresión del huésped, a grandes incisiones quirúrgicas, a presencia de catéteres vasculares permanentes u otros dispositivos invasivos y a anormalidades del tracto urinario con infección frecuente. Bien. Bueno, continuando con la exposición, vamos a entrar a la etiología de justo la sepsis y el shock séptico. Entonces vamos a ver que va a existir dos grupos importantes aquí, en el cual muchas bibliografías mencionan que son igual de importantes o igual de prevalentes para la generación, ¿no?, de sepsis causal de sepsis o el causal del shock séptico, ¿no? Como principales etiologías como bacterias y virus. Pero algunos mencionan que incluso las bacterias son mucho más frecuentes que los virus como principios etiológicos de estos, ¿no? Entonces, una vez visto esto, tocamos el primer punto que van a ser las bacterias como etiología de la sepsis, en el cual se mencionan que principalmente en las bibliografías revisadas para esta exposición, se mencionan 5 como las más principales y las más recurrentes, en las cuales está el Streptococcus pneumoniae y Piógenes, que lo importante de esto, o bueno, una de las características de esto es que sobre todo el Streptococcus Piógenes va a tener una frecuencia relativa que va a aumentar con la edad. Entonces se va a ver más en niños a mayor edad. Ahora, también se evidenciaba el Staphylococcus aureus, incluidos los que son meticilina resistente. Dentro de esos también se mencionaba el Escherichia coli, incluidos los betalactamasas de espectro extendido, y que estos también tenían una relación con la edad, ¿no? Se mencionaba que la frecuencia relativa de encontrar E. coli como causal de una sepsis disminuida con la edad. Ahora, la Neisseria meningitidis también se mencionaba, y esto sobre todo es en poblaciones no inmunizadas, ¿no? Ahora, como vimos la anterior expositora nos mencionó factores de riesgo, sobre todo para generar sepsis y shock séptico, y estos factores de riesgo también se relacionan con la etiología que puede presentar, ¿no? Y algunos niños que tienen algunos factores de riesgo o algunos factores clínicos que van a determinar un agente etiológico mucho más potente a comparación de otros. Entonces, se ha visto que en lactantes de menos de 3 meses se ha aislado sobre todo Staphylococcus agalactiae y E. coli. En los pacientes que son oncológicos y que tienen una neutropenia, aparte de las 5 que ya hablamos, que son las más frecuentes, aquí también se mencionaban que entraban el grupo de los Staphylococcus coagulasa negativo, los viridans, las Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella y el Acinetobacter. Y en niños con catéter que poseían catéteres vasculares permanentes, se aisló el Staphylococcus coagulasa negativo, ¿no?
Ahora, como otro grupo de agentes etiológicos que lo mencionaba al inicio, que mencionan que a veces es igual de frecuente que las bacterias, pues son los virus. Y algo que resaltar dentro de esto es que son difícil de poder diferenciar de patógenos bacterianos. O sea, puede haber una coinfección o también puede que sea principalmente un virus, pero a la clínica no se diferencia muy bien, ¿no? En temas si es una etiología vírica o es una etiología bacteriana. Ahora, dentro de los más frecuentes, pues se mencionaba el virus de la influenza, de la parainfluenza, el adenovirus, virus sincitial respiratorio y el enterovirus. Resaltar que dentro de los virus pandémicos, como lo mencionaban, el virus de la influencia H1N1 y el SARS-CoV-2, estos de por sí, o sea, solos pueden generar pueden ser agentes etiológicos de una sepsis o de un shock séptico, pero tienen mayor sospecha de coinfección bacteriana, sobre todo con el Staphylococcus aureus. También se mencionaba dentro de los otros agentes víricos el virus del dengue y del virus del herpes simple. Y esto sobre todo se veía que no había una forma de diferenciarlos, porque en lactantes menores no se distingue mucho de una sepsis bacteriana, ya que el 30 al 40% de los niños que presentaban un agente etiológico con el virus del herpes simple, pues no presentaban lesiones, ¿no? Entonces era bastante difícil distinguirlos de un agente bacteriano. Dentro de los otros virus tenemos al citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr, y esto sobre todo está en niños inmunodeprimidos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los otros grupos etiológicos tenemos a los hongos, que son menos frecuentes, y el principal va a ser la cándida. Pero esto va a estar íntimamente relacionado, como les mencionaba, con factores de riesgo, porque vimos que los más frecuentes que nos den sepsis y shock séptico van a ser los virus y bacterias, ¿no? Entonces, para que un niño tenga un agente etiológico que sea una cándida, pues va a tener algún factor de riesgo que lo va a predisponer para que se genere esto, ¿no? Y en esto se mencionaba la neoplasia maligna u otra condición que genere, ¿no? Que genere a un niño que sea inmunocomprometido. Y también los catéteres vasculares permanentes, la neutropenia prolongada de más de 4 a 7 días y el uso reciente de antibióticos de amplio espectro. Entonces, estos van a generar una puerta para que haya un agente etiológico en tema de cándida, ¿no? Dentro de los otros, se puede evidenciar otros grupos etiológicos como parásitos o riquetes, que siguen siendo bacterias, pero son mucho menos frecuentes. Y esto se va a sacar pues con la historia clínica, ¿no? Tenemos que hacer una anamnesis, una historia clínica bastante completa para también poder sacar los agentes etiológicos y así ver a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Si ya tenemos un niño que pues en nuestros cultivos o en todos nuestros exámenes no nos están dando los agentes etiológicos mucho más frecuentes como virus, bacterias, pues podríamos pensar en hongos si es que tiene algún factor de riesgo, y si es que no tiene esto y está expuesto, podríamos pensar, ¿no?, ya en parásitos, ¿no? Y uno de los principales que puede causar un SIRS o una sepsis es el paludismo, ¿no? Las riquecias también, y se menciona que se va a presentar como la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Ahora, puede existir una sepsis con cultivos negativos. Esto nos alejaría de poder encontrar nuestro agente etiológico, ¿no? Entonces se menciona que del 30 al 75% no hay etiología infecciosa identificada, por lo que se tendría que hacer un PCR para nosotros poder evaluar, ¿no? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando tenemos un niño séptico que sus cultivos nos siguen saliendo negativos. Puede que sea la misma respuesta del huésped que genere las endotoxinas, o puede, y esta es una de las cosas más frecuentes que pasa, es que el paciente antes de
de recolectar los cultivos, pues ha sido tratado con antibióticos. Entonces nos van a dar, pues, básicamente cultivos negativos, ¿no? Entonces, sí. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la fisiopatología de la sepsis, tenemos que tener en cuenta que la sepsis se va a producir cuando la respuesta inmune del paciente frente a la infección se va a llevar a cabo de una manera mal regulada y sobre todo generalizada, ¿no? Y ahí nos va a generar primero el SIRS y posteriormente, ¿no?, la sepsis. Entonces, básicamente se menciona este desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios, en el que va a haber mayor expresión de mediadores proinflamatorios a diferencia de los antiinflamatorios, y va a generar, ¿no?, este desequilibrio y este descontrol, ¿no? Dentro de los proinflamatorios podríamos destacar el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 sobre todo, ¿no? Y los antiinflamatorios, pues está la interleucina 10 y la 6, que son las más frecuentes, ¿no? Y todo esto, todo este desequilibrio va a generar lesiones celulares y por tanto va a generar un fallo multiorgánico o un fallo de órgano diana, ¿no? Ahora, los factores que pueden influir para que se genere este desequilibrio y esta sobreexpresión de unos mediadores proinflamatorios, pues va a ser efectos directos del propio microorganismo, justo, ¿no?, a través de ese componente que tiene en la pared, en su misma pared bacteriana, ¿no? Va a generar toxinas también. Ahora, el exceso de la liberación de mediadores proinflamatorios, como les mencionaba. Como tercer factor se tenía la activación del sistema del complemento. ¿Por qué? Porque sabemos que la inhibición de la cascada del complemento va a disminuir la inflamación, ¿no?, y va a reducir, por ende, la mortalidad. También la susceptibilidad genética del paciente, porque existe polimorfismo en varios genes que pueden codificar proteínas implicadas en la inmunidad, sobre todo las citoquinas y los receptores de superficie, ¿no? Y esto va a generar un aumento en la susceptibilidad a infecciones y, por tanto, un peor pronóstico. Entonces, estos 4 factores van a influir a que se genere, a que se produzca básicamente, ¿no?, esta respuesta mal regulada y que se produce la sepsis y posteriormente llegar hasta un shock séptico o un daño multiorgánico. Ahora, todo esto va a generar alteraciones en la microcirculación, lesiones endoteliales que van a producir apoptosis, lesiones en órganos dianas, como ya lo mencionábamos, que va a generar alteraciones en las circulaciones secundarias a la vasodilatación que va a existir, a la redistribución del volumen intravascular y al aumento de la permeabilidad capilar, como principales efectos que van a generar lesión y, por tanto, una falla de órgano. Siguiente, por favor. Entonces, en la evaluación de un paciente con sepsis, lo primero que tenemos que realizar es, en todo paciente con fiebre, vamos a realizar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Realizamos primero el triángulo de evaluación pediátrica, después se realiza la evaluación primaria y posteriormente se realiza la evaluación secundaria, ¿no? Entonces, en la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica o triángulo de aproximación pediátrica, vamos a tener, ¿no?, los componentes que ya vimos en clases pasadas, pues el componente de apariencia, de respiración y de circulación. Siguiente, por favor. El primer componente que va a existir o que se va a hacer evidente en la sepsis va a ser el componente de circulación, ¿no? Va a haber una afección a este nivel y posteriormente puede o no aparecer el componente de afección de la apariencia, básicamente, ¿no? Aunque se menciona que también esto es de acuerdo a la cronología en qué está este SIRS o esta sepsis, ¿no? Puede que incluso nuestro triángulo de aproximación pediátrica esté incluso normal, ¿no? Si es que no estamos viendo un componente circulatorio ni tampoco un componente de apariencia. Ahora, se mencionaba que las manifestaciones clínicas van a ser sutiles y menos específicas cuanto menor sea el paciente. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
Entonces, a nivel del triángulo de aproximación pediátrica, frecuentemente vamos a encontrar alterado en sepsis el aspecto circulatorio, como mencionamos, y seguido de la evaluación de apariencia. Posteriormente, iniciaríamos la evaluación primaria dentro de la secuencia ABCDE, en el que vamos a ver que a nivel de vía aérea puede que esta vía aérea o habitualmente está permeable, ¿no? Salvo haya un compromiso por disminución del nivel de la conciencia, ¿no? Porque vimos que también uno de los componentes que nos puede ayudar a sospechar de sepsis es justo esto, ¿no? Que hay un Glasgow disminuido. Entonces, puede que la vía aérea esté obstruida, ¿no? Pero normalmente o habitualmente un niño con sepsis no es así. Después vamos a la respiración, ¿no? Y aquí sí vemos que puede haber taquipnea sin esfuerzo y esto va a ser compensatoria sobre todo a la acidosis metabólica. Después, como tercer punto, vamos a evaluar la parte circulatoria, ¿no? Y siguiente, por favor. Esta es la parte más importante porque, como mencionaba, el componente circulatorio es el principal que se va a dañar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el paciente presenta taquicardia, que es uno de los signos en pediatría bastante sensibles, pero poco específicos. Puede que tengamos un niño con taquicardia que tenga una presión normal o que sea hipotenso. Y como segundo punto, pues tendríamos esto, ¿no? La presión arterial dentro de la parte circulatoria. Y vemos que la presión arterial baja, o sea, un niño hipotenso, esto va a ser un signo tardío y que nos podría estar sospechando de un cuadro evolucionado, ¿no? En cambio, la taquicardia es un signo más precoz, que es bastante sensible, pero sí es poco específico, ¿no? Aquí también vamos a ver en cuanto a shock, los tipos de signos clínicos a nivel circulatorio que nos puede dar los diferentes tipos de shock. En este caso, el shock frío y el shock caliente, que lo vamos a ver posteriormente. El shock frío es el más frecuente y pues va a haber a nivel circulatorio piel pálida y fría y pulsos débiles, relleno capilar disminuido, ¿no? En cambio, el caliente es básicamente un poco lo contrario, ¿no? Una piel caliente, eritematosa, los pulsos no van a estar disminuidos a diferencia del shock frío, van a estar más altones y va a haber un aumento, ¿no? Va a haber un relleno capilar un poco más rápido. Y a nivel neurológico sí puede haber una posible disminución del nivel de conciencia, ¿no? Justo lo que hablábamos. Y a nivel de exposición, pues aquí vamos a ver posibles exantemas purpúrico-petequial en la sepsis de origen meningocócico. Y esto se va a complementar con la evaluación secundaria. ¿Por qué? Porque la evaluación secundaria básicamente nos va a ayudar a ubicar el foco, ¿no? El foco infeccioso por el que nos está generando la sepsis y también nos va a ayudar a identificar hallazgos sugestivos de disfunción de órgano diana, ¿no? Además que la presencia, como vimos, de determinadas lesiones cutáneas que pueden ser características a algún microorganismo causal, ¿no? Como las petequias o la púrpura sugestiva, ¿no? De la Neisseria meningitidis. Y pues aquí ya estaríamos generando una sospecha etiológica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en las manifestaciones clínicas, ya hablando de shock séptico, según UpToDate, nos menciona que vamos a tener signos clínicos de perfusión anormal como indicativo de shock sépticos, en el que se va a evaluar uno de los siguientes. Puede ser un estado mental alterado, extremidades calientes o frías, disminución de la producción de orina, pulsos periféricos altones o filiformes, o pueden estar ausentes y llenado capilar anormal. Entonces, como ven, los signos van a ser de perfusión anormal, la parte circulatoria es la que está dañada y un componente del estado mental, ¿no?
Entonces, dentro de los hallazgos físicos podemos evaluar la infección como sitio de, como la evaluación secundaria que mencionaba, ¿no? Vamos a evaluar dónde está el sitio, el foco infeccioso. Podemos tenerlo en el tracto respiratorio superior, inferior, urinario, en todos los sistemas, ¿no? Y nos va a dar signos y síntomas característicos, evaluando sistema por sistema. Y como lo dije en la anterior diapositiva, aquí también evaluamos la falla de órgano diana, ¿no? Ahora, dentro del shock, además de la mala perfusión, va a haber otros signos que van a ser específicos, depende si es un shock distributivo o un shock frío. Entonces, en el shock distributivo tibio, o se menciona tibio caliente, este se produce por la disminución de la resistencia vascular sistémica y va a tener un gasto cardíaco elevado. Por lo tanto, vamos a tener un llenado capilar menos de un segundo, pulsos saltones, extremidades cálidas y secas, y la presión de pulso es más de 40 milímetros de mercurio. Sabemos que la presión de pulso básicamente es la presión sistólica menos la diastólica, ¿no? El shock frío, a diferencia del distributivo del tibio, va a tener mayor resistencia vascular sistémica y va a haber una disminución del gasto cardíaco, en el que vamos a ver el llenado capilar más de 2 segundos, pulsos disminuidos, extremidades moteadas o frías y una presión de pulso de menos de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto ya nos están indicando signos y síntomas para nosotros poder primero evidenciar el tipo de shock y después evaluarlo, ¿no? Y de la mano vamos a ver que necesitamos implementar las medidas o las maniobras, ¿no?, de estabilización que sean necesarias. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue? Chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, disculpe, creo que el compañero que le toca está teniendo problemas de conexión. Ya, esperamos un ratito. Sí, doctor, por favor. Ok. Chica, ¿se me escucha, por favor? Sí, te escucho. Ya, gracias. Dentro de los estudios de laboratorio, les mencionaba que se debe de realizar un dosaje de la glucosa, ya que los niños pueden llegar a presentar lo que es una hipoglicemia por la disminución de la ingesta oral que estos van a tener, ¿no? Y se dice que inicialmente también pueden llegar a presentar lo que es una hiperglicemia. Otro examen sería la gasometría arterial o la gasometría venosa, esto propiamente para evaluar lo que es la perfusión tisular, ¿no? Y en estos casos a veces ha sido inadecuada y puede salir incluso con una acidosis láctica, ¿no? También se debe realizar lo que es un hemograma completo, propiamente para ver la leucocitosis o una leucopenia, ¿no?, que van a ser específicos de los pacientes con CIRS, ¿no? Y también puede haber lo que es una neutrofilia o una neutropenia que nos pueden estar indicando alguna infección aguda.
También se debe de realizar el dosaje del lactato en sangre, ya que mencionan que un lactato en sangre mayor a 2 milimoles por litro podría sugerirnos una hipoperfusión, ¿no? Y se dice que un lactato inicial de mayor a 3.5 milimoles también se asocia con una mayor mortalidad, ¿no?, en estos pacientes. Dentro de los electrolitos séricos también, ¿no? Es importante, ya que los trastornos electrolíticos acompañan a estos procesos, ¿no?, de sepsis o shock séptico. El nitrógeno ureico en sangre también y la creatinina sérica, y se menciona que una elevación del nitrógeno ureico en la sangre puede indicarnos una deshidratación, y la elevación de la creatinina podríamos estar ya hablando de una azotemia prerrenal, ¿no? También podríamos llegar a medir lo que es el calcio sérico, y junto a si es que se presenta una alteración en sus valores, entonces tenemos que medir lo que es el fósforo y magnesio sérico, ¿no? También se dosa lo que es la bilirrubina total sérica y alanina aminotransferasa. Se dice que la bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro, o una elevación de la alanina aminotransferasa mayor a 2 en su límite superior normal, nos podría indicar lo que es una disfunción hepática, ¿no? Otro examen que se realiza es el tiempo de protombina o tiempo de tromboplastina parcial, el índice internacional normalizado también, ya que una elevación de estos podrían indicarnos lo que es una coagulopatía intravascular diseminada, ¿no? Otro examen es el fibrinógeno y el dímero D. Una disminución del fibrinógeno o el aumento del dímero D podría también sugerirnos lo que es una coagulopatía, ¿no? También se debe de realizar un hemocultivo, y se debe de realizar antes de la administración de los antibióticos, ¿no? Otro examen es un examen completo de orina, ya que, por ejemplo, la presencia de las bacterias o algunos nitritos podrían sugerirnos lo que es una infección, ¿no?, del tracto urinario. Siguiente. Bueno, dentro de las pruebas de imágenes, podríamos pedir lo que es una radiografía de tórax a los niños, ¿no?, que tengan una taquipnea o encontremos estertores o sibilancias, ¿no?, que nos puedan sugerir tal vez algún proceso neumónico o algún edema pulmonar, ¿no? Y también nos va a servir para ver lo que es el tamaño, ¿no?, prácticamente del corazón, para ver si tal vez está comprometido el corazón y hay alguna cardiomegalia. También se puede realizar lo que son las ecografías o tomografías computarizadas, ¿no?, ya sea del abdomen, para ver algunos abscesos intraabdominales, ¿no?, que estén creando este proceso séptico, o no sé, a nivel de la cabeza, ¿no?, que esté habiendo algún proceso de coagulopatía. Siguiente. Ya, bueno, dentro de los criterios diagnósticos, el diagnóstico de sepsis se va a realizar, ¿no?, en lo que son los niños con infecciones sospechadas o con alguna comprobada, ¿no?, que cumpla 2 o más criterios de esta tabla, ¿no? Como podemos ver, esta tabla va a analizar lo que son las frecuencias cardíacas, la frecuencia respiratoria, el recuento de leucocitos, la presión arterial, dependiendo del grupo de edad, ¿no? Como podemos ver, en los recién nacidos hasta la primera semana, podemos considerar una taquicardia mayor a 180 latidos por minuto, ¿no? Una bradicardia menor a 100 latidos por minuto. También podemos ver su frecuencia respiratoria, si es mayor a 50 respiraciones por minuto, si hay mayor a 34 leucocitos por campo, o la presión arterial sistólica es menor a 59 también, ¿no?
Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, en los recién nacidos y en los bebés pequeños, los diagnósticos alternativos llegan a incluir lo que es la hipoglicemia, una hipertermia ambiental, convulsiones de una cardiopatía congénita, arritmias cardíacas, miocarditis, hiperplasia suprarrenal congénita o una estenosis pilórica, enteroculitis necrotizante, encefalopatía aguda por bilirrubina o fiebre hemorrágica viral, ¿no? En cambio, en niños mayores o en algunos adolescentes, estas condiciones, como el golpe de calor, el síndrome de la serotonina o un síndrome neuroléptico maligno, o una sobredosis tóxica, incluso la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico se van a asociar a lo que son las temperaturas elevadas, ¿no? Con presencia de taquicardias o una inestabilidad hemodinámica. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tratamiento de la sepsis y también el tratamiento del shock séptico. Siguiente, por favor. Vamos a considerar algunas generalidades. Primero, ¿no? Que como ya se mencionó antes también, va a ser prioritario lo que es iniciar el tratamiento lo antes posible. De hecho, hay datos que mencionan, ¿no? Que por cada hora de retraso, en caso se encuentre la persona, o en este caso el niño en shock, la mortalidad se va hasta duplicar, ¿no? Entonces, aquí como medidas iniciales vamos a tener pues un objetivo principal que va a ser el de restablecer una adecuada perfusión tisular. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente se hará monitoreando una serie de criterios clínicos, ¿no? Entre ellos tenemos el nivel de conciencia, tenemos el llenado capilar, también las características de los pulsos periféricos, la temperatura cutánea, también se deberá monitorizar, ¿no? Lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y también el CO2 expirado. Siguiente, por favor. Listo. Acá en la imagen de la izquierda se puede visualizar el algoritmo, ¿no? Que es del manejo inicial del paciente con sospecha clínica de sepsis, ¿no? Que se hablaron también los criterios previamente. Debemos considerar que este va a ser básicamente el pilar de la exposición respecto al tratamiento, ¿no? Cada uno de los puntos que se mencionan en el presente algoritmo se van a tratar individualmente para que así se pueda comprender de mejor manera. Sin embargo, ¿no? Debemos resaltar algunas cuestiones importantes, ¿no? Sobre todo con los objetivos a alcanzar y respecto también a los tiempos que van a tomar. En la imagen, en la parte de la derecha podemos observar, ¿no? Los objetivos a alcanzar. Primero, ¿no? Que va a ser la obtención de un acceso venoso o intraóseo en los primeros 5 minutos como un objetivo. Como un segundo objetivo que va a ser pues, el inicio de fluidoterapia adecuada en los primeros 15 minutos. Como un tercer objetivo, el inicio de antibiótico-terapia durante los primeros 60. Ahora, debemos considerar también que se debe tomar lo que es un hemocultivo siempre y cuando no inicie o no retrase lo que es la administración antibiótica, ¿no? Recordemos que como punto de corte para administración antibiótica tenemos 1 hora. Ahora, el uso de fármacos inótropos por vía central o vía periférica, en aquellos casos en los que estén indicados, también deben hacerse durante lo que es la primera hora. Siguiente, por favor. Listo, entonces pasemos a los puntos prácticos que les mencionaba, ¿no? Entonces empezaremos con lo que es vía aérea y ventilación, y como recomendación la guía nos menciona, ¿no? Que se debe administrar lo que es el oxígeno al 100% en un sistema de alto flujo, siempre y cuando debemos monitorizar lo que es la saturación, ¿no? De manera continua. Sobre todo para evitar, pues, los efectos adversos que van a estar asociados a lo que es una hiperoxia. Ahora también, una vez tengamos lo que es la perfusión tisular recuperada, lo que se debe hacer es reducir propiamente lo que es el oxígeno suplementario, por la razón previamente mencionada también. Ahora también se debe hacer la monitorización de lo que es el CO2 expiratorio final, de manera no invasiva, ¿no? Esto se puede realizar por una capnografía, por ejemplo, ¿no? Ahora, debemos considerar o debemos valorar también lo que es la intubación endotraqueal, y esta debe ir en función a 3 cosas. Primero, a lo que es la situación respiratoria, también a lo que es la situación hemodinámica y también a lo que es el nivel conciencia, ¿no? Ahora, para la secuencia de lo que es la intubación, se va a recomendar lo que es el uso de ketamina como sedante de lo que es primera elección. Y bueno, en caso no haya ketamina o en caso se trate de un shock grave, se puede hacer uso de lo que es el etomidato, ¿no? Y de hecho,
se evita, ¿no?, lo que es el etomidato y se prefiere la ketamina por los efectos adversos que puede llegar a tener el etomidato, como por ejemplo el riesgo de hipotensión, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la fluidoterapia endovenosa, debemos considerar, ¿no?, que va a ser el pilar básico de lo que es el tratamiento del shock de cualquier causa. Debemos recordar también el shock en sepsis, ¿no?, como se mencionó en fisiopatología. ¿De qué tipo va a ser el shock? El shock en sepsis es pues del tipo distributivo, ¿no? Entonces, como es el tipo distributivo, como su propio nombre lo dice, va a haber una redistribución de lo que es el volumen intravascular y también va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Por ello, la fluidoterapia debe ser agresiva y lo más precoz posible. Entonces, como los pasos siguientes a seguir para lo que es la fluidoterapia, tenemos, ¿no?, acá, como primer paso, se debe canalizar 2 accesos vasculares y que estos accesos vasculares sean del mayor calibre posible. Ahora, si no podemos hacer 2 accesos vasculares en por lo menos 90 segundos, se debe considerar el uso de un acceso intraóseo, ¿no? Ahora, una vez establecidos los accesos, tenemos que administrar cristaloides. ¿A qué frecuencia, no? Aquí nos menciona, ¿no?, a 20 mililitros por kilogramo en lo que son 5 minutos. Y se debe valorar, ¿no?, lo que es la respuesta clínica y también vigilando la aparición de signos de sobrecarga hídrica, ¿no?, como por ejemplo crepitantes, o por AOV si tiene un ritmo de galope, o si por AOV también tiene lo que es una hipotomegalia. Ahora, lo que nos refiere también es que se debe continuar los bolos de cristaloide hasta llegar a 60 mililitros por kilogramo. Una vez recuperados lo que son el volumen circulatorio efectivo, la fluidoterapia de mantenimiento se basará básicamente en lo que es la monitorización de lo que es la perfusión tisular. Ahora, en la guía nos mencionan algunos aspectos especiales, ¿no?, algunas recomendaciones especiales, por ejemplo, el uso de coloides, como por ejemplo la albúmina al 5%. Esto se va a usar en caso el paciente no mejore con los bolos iniciales, es decir, hasta que llega a 60 mililitros por kilogramo, y además va a presentar una acidosis metabólica o una hipoalbulinemia, ¿no? En ahí va a estar indicado el uso de coloides, no va a ser de manera rutinaria. Ahora, también nos da como un concepto, ¿no?, el shock refractario a fluidos, que va a ser pues la persistencia del shock después de administrar cristaloides a la dosis que ya mencioné, ¿no?, a 60 ml kilogramos. Y bueno, en este caso va a estar indicado pues los fármacos sinótropos, ¿no?, que se va a hablar también posteriormente en lo que es la exposición. Siguiente, por favor. Bien, entonces continuando vamos a hablar acerca de la antibiótico-terapia. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya hemos hecho los pasos iniciales en la resucitación con fluidos, vamos a tener una terapia antibiótica dirigida a los microorganismos más frecuentes, más comunes y en los que podemos sospechar, ¿no? Hay que recordar que esta antibiótico-terapia debe administrarse en la primera hora de atención, ya que hemos visto que por cada hora de retraso en la antibiótico-terapia aumenta un 8% la mortalidad y la morbilidad del paciente, ¿no? Los cultivos, tanto de las secreciones o del foco que estemos pensando, tanto como el hemocultivo, no deben de retrasar el inicio de la antibiótico-terapia empírica. Entonces, en un primer esquema hay diferentes esquemas, diferentes bibliografías que mencionan esquemas, ¿no? Pero lo más aceptado y lo que más se repite es que en pacientes menores de un mes vamos a utilizar la ampicilina, 75 miligramos por kilo, más cefotaxima, 50 miligramos por kilo, ¿no? Y en los niños que sean mayores de un mes, vamos a utilizar cefotaxima 75 miligramos por kilo, más vancomicina 15 miligramos por kilo. Esto es controversial, lo vamos a ver más adelante, que hay algunos que recomiendan de arranque la vancomicina o recomiendan la vancomicina únicamente si es que hay sospecha de Staphylococcus aureus del tipo MRSA, ¿no? Vamos a ver que si el niño está entre los 1 y los 3 meses y en este caso sospechamos de listeria o enterococo, le agregamos a la cefotaxima y a la vancomicina una ampicilina, ¿no?, de 75 miligramos por kilo de peso, o si sospechamos en un caso de shock tóxico estreptocócico, podemos agregar a la cefotaxima y a la vancomicina clindamicina de 10 miligramos por kilo de peso, ¿no? Siguiente, por favor. Como les decía, hay ciertas recomendaciones dependiendo de la bibliografía que optemos, pero la mayoría está de acuerdo con lo siguiente, ¿no? El inicio de la terapia debe darse en la primera hora de atención.
Se debe utilizar dosis elevadas de antibióticos, siempre respetando la dosis máxima. Por ejemplo, en la cefotaxima, máximo podemos llegar hasta 2 gramos, ¿no? En la vancomicina hasta 1 gramo máximo, y en la clindamicina hasta 650 miligramos máximos, ¿no? Los riesgos en casos donde haya un riesgo elevado, ya sea por antecedente, por contacto epidemiológico, por la zona donde vive el paciente o incluso la procedencia de Staphylococcus aureus del tipo MRSA, debemos empezar con vancomicina empírica, es lo que la mayoría dice, ¿no? En niños inmunodeprimidos, por cualquiera sea el motivo, vamos a sospechar de una infección por Pseudomonas, ¿no? Y vamos a dar el tratamiento específico para Pseudomonas. En caso de sospechar de Listeria monocytogenes o virus herpes simple, nos vamos a abocar al grupo etario de neonatos, ¿no? Menores de 28 días de vida. En estos pacientes es en los que debemos sospechar de listeria y de virus herpes simple como agentes etiológicos. En pacientes, niños que sean alérgicos a los beta-lactámicos, tenemos la opción de utilizar el meropenem, 20 miligramos por kilo de peso, más vancomicina, 15 miligramos por kilo de peso, ¿no? Es una alternativa en caso tengamos pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. Y bueno, la última recomendación sería modificar la terapia empírica una vez que hayamos tenido los resultados de los cultivos, ¿no? Del hemocultivo, de los urocultivos, cultivos de secreciones, de lo que hayamos pedido, sobre todo el hemocultivo, nos va a ayudar a redirigir la terapia de acuerdo a lo que hayamos encontrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para dejar ya como conclusión, haciendo un resumen de todo lo que la bibliografía nos menciona acerca de los antibióticos en sepsis y shock séptico, en los pacientes menores de 1 mes o de 0 a 28 días, es decir, los neonatos, utilizamos ampicilina más cefotaxima en las dosis ya mencionadas y se le puede agregar gentamicina, ¿no? Ampigenta y cefotaxima, ¿no? Recordemos que la cefotaxima tiene bastante especificidad para Listeria monocytogenes, entonces por eso que se utiliza, ¿no? Si sospechamos de virus herpes simple, vamos a utilizar aciclovir, 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y en los pacientes mayores de 1 mes o mayores de 28 días, es decir, ya pasaron la etapa neonatal, lactantes menores, lactantes mayores, utilizamos cefotaxima más vancomicina, ¿no? Si en caso sospechamos que el foco de la sepsis o del shock séptico sea un foco genitourinario, agregamos gentamicina o cualquier otro aminoglicósido, ¿no? Si estamos sospechando de un foco en el tracto gastrointestinal, podemos utilizar piperacilina tazobactam, el famoso pipetazo, o clindamicina o metronidazol, ¿no? Y las anteriores recomendaciones de si pensamos en listeria o enterococos, agregamos ampicilina, o si pensamos en shock tóxico estreptocócico, podemos agregar clindamicina, ¿no? Es el arsenal de antibióticos que tenemos a la mano para el shock séptico y la sepsis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya hemos hecho el tratamiento antibiótico, también debemos abocarnos a corregir ciertos trastornos metabólicos que se dan en estos niños que pasan por estos cuadros, ¿no? Siguiente, por favor. Los 2 cuadros más representativos, podríamos decir, pues son la hipoglicemia y la hipocalcemia, ¿no? En el caso de la hipoglicemia, vamos a tratar al niño cuando la glucosa se encuentre por debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Y cómo la vamos a tratar? Vamos a utilizar dextrosa al 10% y se la vamos a aplicar a una dosis de 2.5 hasta 5 mililitros por kilo de peso, o lo que es igual 0.25 a 0.5 gramos por kilo de peso, y esto se va a pasar lento, ¿no? En 2 a 3 minutos. Y debemos posteriormente ir controlando el aporte de glucosa y evitar tanto las hipoglicemias como las hiperglicemias que sobrepasen los 180 miligramos por decilitro. Bueno, aquí hay un cuadro del UpToDate donde nos menciona ciertas características clínicas que nosotros podemos encontrar en pacientes que estén entrando en un cuadro de hipoglicemia, ¿no? Entonces, en cualquier paciente con letargo agudo o coma, debe someterse a una medición inmediata de la glucosa, ¿no? Este letargo, este proceso letárgico o que ya está pasando hacia el coma, ya es un
un indicativo bastante específico de la hipoglicemia, ¿no? Y también vemos ahí en los infantes la irritabilidad, letargo, nerviosismo, problemas de alimentación, hipotermia, si bien son bastante inespecíficos, pero nos pueden estar guiando si los vamos sumando, ¿no? En niños ya mayores y adolescentes, bueno, pues respuestas neurógenas como la transpiración, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, todo eso nos debe ir indicando, ¿no? Y respuestas neuroglucopénicas como irritabilidad, confusión, comportamiento inusual, debilidad, letargo, lo mismo que mencionábamos, son también indicativos. Entonces, hay que estar atentos a estas características clínicas para poder tratar de forma correcta la hipoglicemia. Siguiente, por favor. Y bueno, lo mismo, esto es del up-to-date, también menciona divide a los pacientes en diferentes casos, ¿no? Inclusive da un chance a los pacientes que sí tienen la capacidad de deglutir o que están todavía despiertos, de dar geles de glucosa o geles o inclusive alimentos con bastante contenido calórico o de azúcar, ¿no? Por vía oral, pero y después recién se hace un intento con la administración de un bolo de dextrosa, endovenoso, pero lo más común y lo que debemos recordar es pues la dosis de la dextrosa al 10% endovenosa, que igual lo menciona en el up-to-date, 0,25 a 0,5 gramos por kilo de peso, o que sería lo mismo 2,5 a 5 mililitros por kilo de peso de dextrosa al 10%, que se pasa en 2 a 3 mililitros por minuto, ¿no? Y también va a haber cierta variación de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, en lactantes y niños hasta los 12 años te menciona que se puede pasar la dosis de dextrosa al 10% o se puede utilizar dextrosa al 25%, ¿no? Son distintas variaciones que se pueden dar, pero lo más común es utilizar la dextrosa al 10%. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es en cuanto a la hipoglicemia, ¿no? Ahora, el otro trastorno metabólico importante es pues la hipocalcemia, y se va a tratar cuando el calcio sérico esté por debajo de 1.1 milimoles por litro o 4.8 miligramos por decilitro. Por debajo de esos valores es una hipocalcemia que debemos tratar. Otra indicación para tratar la hipocalcemia es pues que tengamos signos y síntomas muy característicos de la hipocalcemia, como el signo de Trousseau, el signo de Chebostek, ¿no? Que son, si se encuentran reflejos, ¿no? Tanto en los miembros como en la cara, ¿no? Convulsiones, ¿no? Convulsiones también son importantes. El QT largo en el electrocardiograma también nos va a indicar una hipocalcemia, y las arritmias, ¿no? Que están muy relacionadas con el calcio sérico. En cualquiera de estos dos casos se va a utilizar el gluconato de calcio al 10% en la dosis de 50 a 100 miligramos por kilo de peso, o lo que es igual 0.5 a 1 mililitros por kilo de peso, que tiene como dosis máxima 2 gramos, ¿no? En infusión lenta, que se va a pasar en 5 minutos, ¿no? Para corregir el trastorno metabólico. Y una indicación extra, podríamos decir, del uso del gluconato de calcio es pues cuando se va a utilizar vasoactivos. Y dicho sea de paso, los vasoactivos, ya lo va a hablar seguramente mi compañera que va a tocar el shock refractario, se utilizan pues los vasoactivos únicamente en estos casos, ¿no? En casos de shock refractario. Siguiente, por favor. Bien, una vez que hemos visto lo que es el tratamiento de rescate, vamos a continuar con lo que es el tratamiento tratamiento continuo o de mantenimiento, o también el que se va a enfocar básicamente en lo que es la monitorización continua después de la hora de rescate, que ya hemos visto y han hablado mis compañeros. Básicamente va a tener prioridades, va a ser lo que es manejar la infección identificada. Esto enfocado básicamente en los resultados del cultivo, que va a poder modificarse después del tratamiento empírico que se le ha otorgado en la primera hora identificado el shock. También supervisar lo que es el estado respiratorio del paciente, evaluando si va a presentar o no síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, y también monitorizando lo que es la optimización del soporte respiratorio.
Otra de las prioridades del tratamiento de mantenimiento va a ser controlar la perfusión tisular también, como dentro de los parámetros fisiológicos que, como bien sabemos, identificando lo que es el tiempo del llenado capilar, la frecuencia cardíaca, los pulsos, la perfusión arterial y la función cardíaca también van a estar incluidos dentro de este. Evitar la hipoglucemia, como también lo ha hablado mi compañero, el de mantenimiento básicamente no va a haber mucha diferencia, y corregir otros trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos. Aparte de esto, también vamos a ver otros trastornos, otras situaciones que se van a presentar en este tipo de pacientes que han sufrido un shock séptico y que no se presenta inmediatamente, y también vamos a ver cómo va a ser el tratamiento de estas situaciones que se pueden presentar. Siguiente, por favor. Bien, como ya hemos visto anteriormente, principalmente lo que se nos presentó era lo que es el tratamiento empírico en base a la antibioticoterapia. Ahora, para erradicar la infección se le da en la primera hora, como ya hemos visto, pero lo que ahora básicamente les voy a presentar es nada más algunos puntos clave después de haber aplicado lo que es el tratamiento empírico: la identificación y el tratamiento rápido de la fuente de infección. El tratamiento antimicrobiano, la antibioticoterapia de mantenimiento, se va a dar en función a los resultados del cultivo y otros medios de alta precisión para la detección específica de la etiología del shock séptico. Un punto importante aquí que se menciona es lo que se hace en relación a lo que son las medidas físicas, y esto específicamente en erradicar un foco de infección. Básicamente eliminando la contaminación microbiana en curso y hacer que un sitio sea inhóspito para el crecimiento y la invasión de microbianos. Dentro de esto se menciona a lo que son cuerpos extraños que pueden estar potencialmente infectados, también abscesos, que eso es muy importante, acumulaciones de líquido infectado u otros en tejidos infectados que deben drenarse o también desbridarse, ya sea de forma percutánea o quirúrgica. Esto es un punto muy importante porque, bueno, digamos, le damos el antibiótico a nuestro paciente. Si este va a tener un absceso o algún otro foco de infección, pues básicamente no va a hacer nuestra terapia no va a tener ningún resultado hasta que se haya drenado o se haya debridado de forma adecuada lo que es este foco localizado de infección. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los estudios que nos pueden ayudar, se menciona lo que es la tinción grande de los fluidos sospechosos, que también nos pueden dar pistas o nos pueden ayudar a identificar la etiología. También extraer hemocultivos para ya sea gérmenes aerobios o anaerobios puede ayudar. Y estudios adicionales que, si digamos es muy difícil identificar lo que es la fuente etiológica, pues se menciona que los estudios adicionales no tienen que tardar más de 6 a 12 horas dentro de las primeras horas de lo que se está haciendo la evaluación del shock séptico. Y también hay otro punto que se menciona en cuanto a lo que es la infección micótica invasiva. Dentro de estos mencionan estudios que nos pueden ayudar, como el 1,3 beta de glucano, el galactomanano, u otros métodos que no sean cultivo, que nos pueden proporcionar una evidencia temprana de infecciones micóticas, que estos pueden ser el foco de la infección, básicamente. Dentro de lo que es la bibliografía consultada, que es el UpToDate, nos menciona que la cobertura antimicótica empírica va a estar justificada en pacientes seleccionados con alto riesgo. Hemos visto los factores de riesgo que se mencionaron anteriormente, y niños con condiciones inmunosupresoras o con nutrición parenteral también puede ser recomendada la terapia antimicótica empírica. Siguiente, por favor. Otro punto dentro de lo que es la terapia de mantenimiento es acerca de lo que es el soporte respiratorio. En un niño con shock séptico adicionado con hipoxemia, se va a sugerir se va a tener que implementar la medida de oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 96%. Dentro de este grupo, si hay algún niño o paciente que presente shock continuo o empeoramiento de la hipoxemia o una progresión a un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, pues se mencionan algunas terapias de apoyo avanzado para las vías respiratorias. Ya hemos visto esto también anteriormente. Se menciona lo que es la ventilación mecánica, y dentro de esta, dentro de la bibliografía se
nos menciona objetivos para lo que es la ventilación mecánica en este tipo de pacientes que pueden ser sometidos a este apoyo avanzado para ayudar en lo que es la hipoxemia. Mantener la presión de meseta menor de 30 centímetros de agua, mantener un pH arterial más de 7.25. En pacientes con hipoxia que requieren una fracción de oxígeno inspirado mayor del 50%, se tiene que titular este FiO2 para mantener una concentración de oxígeno arterial entre 60 y 80 milímetros de mercurio, y también mantener el volumen corriente por debajo de 10 milímetros mililitros por cada kilogramo de peso corporal ideal del paciente. Siguiente, por favor. Otro de los puntos dentro de lo que es la monitorización continua de nuestro paciente va a ser el monitoreo continuo e invasivo que algunas veces se menciona. Se va a enfocar básicamente en lo que es el monitoreo de la perfusión tisular. Se menciona también que se puede utilizar la ecografía cardíaca seriada, esto para identificar a los pacientes con hipovolemia persistente, disfunción miocárdica, ya sea o también derrame pericárdico. Hay procedimientos invasivos que se pueden practicar en el paciente, esto para el monitoreo de la perfusión tisular, como lo que es la colocación de la cánula intraarterial, si la presión arterial es lábil o si se espera que la restauración de las presiones de perfusión arterial sea un proceso prolongado. Y también lo que es el acceso venoso central, que se recomienda en pacientes con shock séptico resistente a líquidos, en pacientes que revierten el shock después del inicio de fármacos vasoactivos también, y esto para medir básicamente las presiones venosas centrales y la saturación de oxígeno de la presión venosa central en pacientes inestables para ayudar un poco a la guía de la terapia de nuestro paciente. Algo que se menciona como una guía para lo que es el monitoreo de la perfusión tisular, como bien sabemos, el parámetro fisiológico que tenemos para lo que es el llenado capilar es el tiempo menor de 2 segundos, y esto se asocia a lo que es una medición de la saturación de oxígeno de la sangre venosa central como mayor de 70%, entonces se puede hacer una correlación con esto y también para poder guiarnos. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es con la administración continua de líquidos. Como bien vimos anteriormente, este es el primer paso y el más importante para lo que es el shock séptico. Esto nada más para optimizar la perfusión tisular y lograr los objetivos fisiológicos en el tratamiento de mantenimiento. En pacientes con mala perfusión persistente o con hipotensión se recomienda lo que son los bolos de líquidos y estos deben continuar hasta que se observe una mejoría hemodinámica. Y algo que se menciona dentro de la guía es que si no existe un acceso a UCI, pues no se recomienda la terapia con bolos de líquido. Ahora, ¿cuándo es que se sospecha que se tiene que continuar lo que es la terapia con bolos? O nos podemos guiar en base a lo que son las pérdidas continuas de líquidos del paciente. Si este presenta lo que es diarrea, fuga capilar, como un síndrome de choque por dengue. Signos de mala perfusión, esto también lo hemos visto en base a nuestra clínica. El llenado capilar mayor de 3 segundos, extremidades frías que también, o hipotensión que puede presentar nuestro paciente con lo que es la disminución de la presión arterial, ¿no? Como bien sabemos. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que tener cuidado con lo que es la sobrecarga de líquidos, que se menciona que se presenta con frecuencia en pacientes con shock séptico y este va a estar directamente asociado con lo que es la mortalidad del paciente. Si se presenta un paciente con shock séptico en adición de producción de orina insuficiente, sobrecarga de líquidos a pesar de la restricción de líquidos y que tenga una terapia con diuréticos, pues se puede sugerir lo que es la terapia de reemplazo renal. Es muy común que en estos pacientes presenten edema intersticial, esto por el aumento de la permeabilidad vascular, y en pacientes con hallazgos clínicos de sobrecarga de líquidos significativo, pues se recomienda el inicio temprano de la terapia con diuréticos después de un periodo de 12 a 24 horas de estabilidad hemodinámica sostenida. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, otro punto es lo que es la transfusión de sangre. Esto se menciona para lo que es el monitoreo de nuestros pacientes. Se utiliza como principal determinante para lo que es la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre, lo que es la hemoglobina. Y aquí es cuando se divide en dos grandes grupos a nuestros pacientes, los que están hemodinámicamente inestables y estables, para tener un umbral de un valor para lo que es el monitoreo de la hemoglobina.
Hemodinámicamente inestables, como bien ya sabemos, va a tener hipotensión sostenida. Si hay alguna lesión en una disfunción de los órganos diana, se considera como umbral para lo que es el monitoreo en una hemoglobina de 9 a 10 gramos por decilitro. Y si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, que es el otro lado, que ya también, como bien sabemos, no va a tener los anteriores signos de hemodinamia inestable, pues el umbral para lo que es la monitorización de la hemoglobina va a ser de 7 gramos por decilitro. Siguiente, por favor. Ya. Otro punto es lo que es tratar lo que es la coagulación intravascular diseminada, que también se menciona que es común en este tipo de pacientes. Se proporciona lo que es plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado, para mantener recuentos de plaquetas mayor de 50.000 por milímetros cúbicos. En caso de una hemorragia o necesidad de un procedimiento invasivo, los factores de coagulación va a poder ser reemplazados ya sea por plasma fresco congelado o por crioprecipitados. El plasma fresco congelado que va a proporcionar proteínas procoagulantes y anticoagulantes y se administra cada 12 a 24 horas en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilogramo por infusión, y el crioprecipitado que tiene concentraciones más altas de factor 8 y fibrinógeno. Sí, siguiente, por favor. Como por último punto, tenemos lo que es controlar las anomalías de glucosa, que esto también ya se ha mencionado. Básicamente aquí tener en consideración lo que es la dextrosa del 10%, que es la solución de electrolitos adecuada para los requisitos continuos de sodio y potasio de nuestro paciente. Y que la hiperglucemia también va a estar comúnmente asociada a nuestros pacientes con shock séptico. Entonces, también se recomienda controlar esto y administrar lo que es la terapia de insulina para mantener una concentración de glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Entonces, tenemos que estar viendo los dos lados de la balanza, ya sea una hipoglucemia o una hiperglucemia, y así estar controlando y un monitoreo continuo para evitar ambas anomalías. Siguiente, por favor. Bueno, como uno de los últimos puntos, hablemos del choque séptico refractario. En este caso, el choque séptico refractario se le va a clasificar o se le va a definir como un grupo de pacientes pediátricos, los cuales no van a responder, no presentan choque séptico, pero no responden a la reanimación estándar, ¿no? Esto se le conoce como choque séptico refractario. También dentro de esta existe otra definición, que es el choque séptico refractario a catecolaminas. En este caso sería una de los pacientes que van a presentar disfunción cardiovascular, los cuales no responden a la reanimación con líquidos de 40 a 60 mililitros por kilogramo de peso y no responden a la epinefrina, norepinefrina o dopamina de inicio, ¿no? Dentro de los principios de manejo, pues lo que se busca es primero que se descarte que se trate a las etiologías reversibles, que se dé terapia con glucocorticoides. Esto vamos a ver que no es muy común o que no es muy de uso rutinario para los pacientes con insuficiencia suprarrenal. El uso de fármacos vasoactivos, que va a estar dirigido para mantener la saturación de venosa central de oxígeno mayor a 70%, y mantener el lactato en niveles menorados, ¿no? Porque veremos que el lactato es un predictor de mortalidad. Luego también mantener el índice cardíaco de 3.3 a 6 litros por minuto por superficie, ¿no? Por metro cuadrado. Siguiente. Como les estaba mencionando, pues lo primero que se tiene que hacer, ¿no?, es evaluar las etiologías reversibles para tratarlas, ¿no?, porque son etiologías reversibles. Dentro de estas, pues, se buscan las etiologías mecánicas obstructivas que van a alterar la función cardiovascular. Dentro de estas tenemos el neumotórax, el taponamiento pericárdico, la hipertensión intraabdominal. Dentro de estas, pues, el tratamiento no es un tratamiento netamente específico, como neumotórax es una toracostomía con tubo torácico. Dentro del taponamiento pericárdico es la periocardioscentesis. Dentro de la hipertensión intraabdominal depende de la causa, ¿no? Si es una peritonitis va a ser una paracentesis, dentro si es una citis también, dentro si es una citis va a ser paracentesis, y dentro de si es una peritonitis sería una cirugía con descompresión abdominal, ¿no? También otra etiología que puede agravar al shock sería la anafilaxia, en donde va a simular, ¿no?, estos agentes, la anafilaxia de estos agentes va a simular un shock séptico refractario. Entonces es importante buscar signos de anafilaxia propia, ¿no?, como exantema, y tratarla propiamente con antihistamínicos, epinefrina y glucocorticoides, y obviamente eliminando al propio agente causante, ¿no? Siguiente.
Dentro de las otras causas reversibles, pues también están las hemorragias, en hemorragia no controladas, coagulación intravascular diseminada, donde el tratamiento, como ya mencionaron, es sangre y hemoderivados. También es importante reevaluar el foco infeccioso primario para que se pueda volver a colocar un drenaje o debridamiento. Y también, en el caso que siga manteniéndose el foco infeccioso primario, pues la ampliación de la cobertura antimicrobiana, ¿no? Dentro también es importante evaluar la neutropenia, ya que se vio que los pacientes que tenían neutropenia asociada a shock séptico, pues el factor estimulante de colonias de granulocitos era un buen tratamiento, ¿no? Dentro de los pacientes con terapia de inmunosupresión es importante que se le termine, ¿no?, la terapia de inmunosupresión, y estos principalmente son en pacientes post-trasplante de médula ósea y órganos sólidos. El siguiente. Bueno, dentro del segundo ítem que nos da para el tratamiento, para el manejo de un shock séptico refractario, pues es la evaluación cardíaca, ya que la etiología del propio shock séptico refractario podría ser causa propiamente, ¿no?, de una alteración cardíaca. Dentro de esta se pide como primera línea el electrocardiograma, en donde se buscan signos de una patología cardíaca, ¿no?, que podría ser una isquemia miocárdica o una insuficiencia cardíaca. También es importante que se le realice una interconsulta a cardiología pediátrica para que puedan hacer exámenes más específicos del paciente, así descartando una etiología cardíaca, ¿no? Se le va a realizar la ecocardiografía y también se van a buscar signos de miocarditis, cardiopatía congénita, disfunción miocárdica, derrame pericárdico, enfermedad valvular o alguna enfermedad cardíaca propiamente estructural. Luego hablemos de la insuficiencia suprarrenal, ya que el uso de insuficiencia suprarrenal no está recomendado de manera rutinaria, ¿no? Excepto en los pacientes que van a presentar una exposición aguda o crónica a corticosteroides, o presentan algún trastorno del eje hipotálamo pituitario suprarrenal, que presenten una patología propia de suprarrenal como la hiperplasia suprarrenal congénita, o que presenten alguna otra endocrinopatía que esté relacionada con el propio eje suprarrenal, ¿no?, hipotálamo suprarrenal. O que el paciente haya tomado recientemente el uso de ketoconazol o etodamina. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, pues el tratamiento con los glucocórticos en este caso sería la hidrocortisona, con dosis inicial de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado, o el uso de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 100 miligramos, con el mantenimiento teniendo las mismas dosis, ya sea las mismas dosis que la dosis inicial, pero esta, en cambio, en comparación, va a ser de utilización continua o puede estar dividida, ¿no?, de 4 a 6 horas. Es importante evaluar que el uso de hidrocortisona, tratamiento para la insuficiencia suprarrenal, pues no es de manera rutinaria, ya que esta presenta efectos adversos conocidos. El beneficio es cuestionable, ya que se presentan estudios que tanto de manera favorable como no presentan, ¿no?, diferencias significativas. Dentro del también, la recomendación que nos dan es que no se administren los glucocorticoides de forma rutinaria. Nos mencionan que debe interrumpirse el tratamiento con hidrocortisona, pues cuando el paciente se encuentre ya hemodinámicamente estable, pero sin la presencia, ¿no?, sin el uso de medicamentos vasoactivos. También otra incógnita que nos plantean es que si se debe de retirar de manera abrupta o gradualmente. Si bien en adultos se tiene que reducir de manera gradual, pues no hay estudios que consideren, ¿no?, el uso gradual o la reducción gradual de los glucocorticoides en niños. Y también es importante la evaluación de la duración del uso de glucocorticoide, ya que hasta que se haya causado una impropia insuficiencia suprarrenal, pues si es un periodo corto, no se recomienda el uso, la reducción gradual, ¿no? También nos mencionan que para quitar o propiamente interrumpir los glucocorticoides existen otros medidores que son como el cortisol basal o pruebas de estimulación de la propia hormona adrenocorticotropina, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de los medicamentos vasoactivos ya los mencionaron, pero hablaremos como el uso de medicamentos en un shock séptico refractario. Pues esto mencionan, ¿no?, cuando el paciente no va a presentar reanimación con el manejo de estándar y presenta todavía signos de perfusión anormal. Dentro de estas nos mencionan que si bien habían variables o signos clínicos que nos podrían evaluar esto, pues la nueva campaña Sobrevivir Sepsis 2020 nos menciona que para poder evaluar una perfusión anormal se recomienda utilizar variables hemodinámicamente avanzadas, es decir, la medición propia del gasto cardíaco, el índice cardíaco que ya se habló que se tenía que mantener en 3.3, la resistencia vascular sistémica y también, ¿no?, la saturación central venosa de oxígeno. Entonces,
El tratamiento medicamentoso con vasoactivos va a depender mucho, ¿no?, de la respuesta inicial del paciente. Dentro de la primera línea, nos recomiendan el uso de epinefrina, preferentemente en comparación a la norepinefrina, principalmente cuando el paciente presente disfunción miocárdica por su propia función. En segunda línea, la dopamina, vasopresina o terlipresina. Dentro del uso de la epinefrina, pues nos menciona que es de elección para cuando el paciente presente disfunción miocárdica en comparación a la dopamina, ¿no? Se le tiene que dar en dosis, si se le mantiene al paciente en dosis crecientes de epinefrina, pues se tiene que evaluar cuál es la resistencia vascular que va a tener, ¿no? En el caso del paciente presente resistencia vascular sistémica normal o baja, se recomienda el uso de norepinefrina por el uso o por su mecanismo, ¿no?, de vasoconstricción adicional para la mejoría del paciente. Dentro, si el paciente va a presentar una resistencia vascular sistémica alta, pues se recomienda el uso de dobutamina o milrinona, ya que al ser estos inotrópicos también van a permitir la reducción de la postcarga, ¿no? Entonces también nos mencionan que estos, principalmente tratamiento con dobutamina, debe titularse de manera cuidadosa, ya que al ser inotrópicos y reducen la postcarga puede ser contraproducente en nuestro paciente. Siguiente. Bueno, dentro del otro manejo que se le puede dar al paciente es oxigenación por membrana extracorpórea. La indicación es cuando el paciente, no alcanza valores propiamente de, como mencionamos, ¿no?, de signos de hemodinamia activa, que vendría a ser la saturación central venosa de oxígeno mayor a 70%, y no presenta, no mejora los valores, sigue presentando valores altos de lactato, que vendrían a ser mayor a 4 milimoles por litro, ¿no? Es cuando el paciente, es importante que se reconozca que es una etiología no reversible y solamente, ¿no?, si en este caso el ECMO está disponible. Dentro de los estudios se encuentran también unos que presentan beneficio el uso del ECMO versus el tratamiento convencional, y otros estudios que no presentan, ¿no?, algo favorable para el uso del ECMO. Entonces el beneficio no está claro, por lo que su uso también no es, ¿no?, de manera rutinaria. Siguiente. Dentro de las terapias avanzadas adicionales, pues ya también mencionaron la plasmaferesis, está indicado en pacientes con sepsis y falla multiorgánica. Al igual que los otros tratamientos, pues no se ha establecido una metodología de uso, ¿no? Entonces, por lo que no se recomienda su uso rutinario, pero sí se ha visto en varios estudios, en metaanálisis, que específicamente pacientes con insuficiencia orgánica múltiple asociada a trombocitopenia, pues se ha visto que tienen una mejor recuperación y la mortalidad a los 28 días es en comparación al grupo con grupo placebo, pues no presenta mejoría, ¿no? Dentro de la inmunoglobulina intravenosa, pues está indicado en pacientes que tienen síndrome de shock tóxico y en pacientes que tienen inmunodeficiencias humorales con niveles bajos de inmunoglobulina, ¿no? Al igual que los otros estudios, pues su beneficio no está claro y su uso no se recomienda de manera rutinaria. Siguiente. Y bueno, dentro de último punto para terminar la exposición es el pronóstico de los pacientes con shock séptico, ¿no? Dentro de estos, acá les presento algunos factores. Por ejemplo, el factor de Westpet nos mencionan que el grupo de lactantes menores, pues al ser un grupo muy joven, presenta una letalidad del 11% en comparación al grupo que no presenta, ¿no?, que no está en lactantes menores. También los pacientes con inmunodeficiencia, ya sea por VIH o cáncer, presentan una letalidad del 12% en comparación al grupo no inmunodeficiente, ¿no? Dentro del del grupo del foco de infección, pues se vio que una tasa de letalidad del 15 a 20% en focos infecciosos primarios, ya sea endocarditis o a nivel del sistema nervioso central, en comparación, por ejemplo, a una tasa de letalidad del 4% a nivel del sistema gastrointestinal, que es menor. Dentro también de la propia etiología del organismo, se vio que la letalidad estaba en un 13 a un 15% dentro de la etiología tanto de neumococo o de etiología fúngica, ¿no? Y también propiamente si el paciente va a presentar organismos resistentes a antibióticos, pues la tasa de letalidad va a ser mucho más alta a uno que no presenta resistencia en sus organismos, ¿no? También el otro punto que nos da es la gravedad de la enfermedad, ¿no? Se vio que los pacientes con sepsis netamente no grave tenían 1% de mortalidad versus al 34% de mortalidad, mayor mortalidad en los que presentaban shock séptico, ¿no? Dentro de los pacientes que presentaban insuficiencia orgánica múltiple, se vio que los pacientes que fueron afectados solo un sistema fue 7% la tasa de mortalidad en comparación al 50% que los que fueron afectados a más de 2 sistemas, ¿no?
Dentro de los requisitos de tratamiento se vio que dentro de estos los más importantes era el uso de agentes vasoactivos combinados. Dentro de los que solo utilizaban un agente vasoactivo se vio la mortalidad del 0% en comparación al 43% de mortalidad adicional a los pacientes que utilizaban agentes vasoactivos combinados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, ¿preguntas? Ok. Muy bien, ha estado bastante completo. A ver, en virtud del tiempo, vamos a finalizar acá. Mañana el grupo 4, ¿qué tema tiene? Perdón. Mireya. Creo que el grupo 4 y 3 no tienen temas hoy. Ya, perfecto. Ya. Entonces, mañana vamos a hacer manejo de estado convulsivo, estatus convulsivo. Muy bien, chicos, con eso terminamos por hoy día. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Ya, chao, chicos, chao, chao. Gracias, doctor.